a todos los que están entrando. Vamos a tratar de cumplir con los horarios. Así que, bueno, contarles que este es ya el tercer ciclo que organizamos en conjunto con la Facultad de Comercial de la Universidad de los Andes y el ESE de la Universidad de los Andes, este ciclo para estudiantes universitarios. La idea sobre todo es contribuir a la educación financiera, contribuir a que se entiendan temas que son muy relevantes para la realidad. Me había silenciado. Y por lo tanto, darles a todos la bienvenida. Les aprovecho de recordar también que los que asistan al ciclo completo de las 4 charlas van a recibir un certificado de asistencia del ESE, como haber asistido a este ciclo. Y para comenzar, voy a dejar con ustedes al profesor de Ingeniería Comercial de la Universidad de los Andes, Ángel Soto, que me ayuda con la organización del ciclo. Ángel. Bueno, muchas gracias Cecilia, gracias Michelle. Solamente quería saludarlos, me ven con mascarilla porque tuve que venir a la universidad desde marzo, que no andaba por acá, así que ya no me aguanté mucho, pero aproveché. Nada, solamente comentar que estas charlas se inscriben también en lo que es el ramo Historia del Pensamiento Económico, de manera tal que agradecerle a Michelle como lo que ella espera, al igual que el resto de los expositores, Cecilia, José Miguel y Augusto, son pilares fundamentales de lo que nosotros estamos viendo en clase. Así que nada más que agradecerle y también agradecerle al ESE que nos invite a participar en este programa que desarrollamos en conjunto. Así que bueno, nos estamos viendo. Gracias Ceci, gracias Michelle. Gracias Ángel. Bueno, y para continuar, como ya decía Ángel, hoy nos acompaña Michelle Lavé, quien abordará el tema de la importancia del crecimiento económico. Michelle es ingeniero comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también tiene un máster en Economía con especialización en Finanzas de la misma universidad. Michelle también se desempeñó como jefa de asesores del Ministerio de Economía al principio del actual gobierno y actualmente se desempeña como economista jefe de Dominus Capital. Es directora de Gasco, columnista del diario El Líbero, La Tercera. Y bueno, Michelle nos va a dar una charla de aproximadamente unos 40 minutos. La idea es que después abramos preguntas y un espacio de conversación. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes me pongan las preguntas en el chat. Y al final de la exposición de Michelle, yo se las voy a ir haciendo, se las voy transmitiendo en la medida que nos dé el tiempo. La idea es que esto no termine más allá de las 3:30. Así que... Te muteaste, Ceci. No, bueno, sin más comentarios, dejo a Michelle la palabra. Hola, buenas tardes. Espero que todos hayan logrado almorzar, porque si no puede ser difícil soportar hasta las 3:30 con hambre. Pero déjenme contarles que la idea, voy a compartir al tiro la pantalla para que puedan ver. La idea es poder hablarles un poco del crecimiento económico y cuán importante es el crecimiento económico para las personas, para el desarrollo y en el fondo para la historia del mundo. La verdad es que aquí, partiendo desde la época de los dinosaurios, ¿no es cierto?, en adelante, la verdad es que el crecimiento económico ha estado presente con más fuerza o menor fuerza. Y el tema tiene que ver con que finalmente el crecimiento económico es una variable importante porque en el fondo el PIB, que es lo que mide el crecimiento económico es crecimiento de la producción, y la producción, que es lo que nosotros llamamos PIB, es la cantidad de producto que se hace. O sea, ¿qué significa de producto? Si yo estuviera hablando de una receta de cocina, estoy hablando de la cantidad de comida que logro hacer. Como economía, lo que se hace es que se suman todos los productos que se hacen en la economía y por lo tanto estamos hablando no solo de la cantidad de comida, sino de la cantidad de autos, de la cantidad de
de servicios que se entregan, de la cantidad de universidades que trabajan y que están entregando servicios universitarios o de educación, ¿no es cierto?, etcétera. Ahora, para crecer, y esto es lo básico de lo básico, se necesitan 3 factores básicos. Se necesita capital. Inicialmente el capital era la tierra, ¿no es cierto? Cuando solo había tierra, no estaban ni siquiera los instrumentos, el capital era la tierra. Se necesita trabajo, se necesita mano de obra, y se necesita tecnología. ¿Y por qué me refiero a tecnología? La tecnología es la receta para que, combinando trabajo y capital, se logre hacer producto. Que no pasa la huella digital, yo le dije, pero el problema de ustedes, ¿no? Me dijo, no, el problema tuyo. Y llegó... Entonces, ¿qué es la receta finalmente? La receta aquí, ¿no es cierto? Si queremos hacer nuevamente la receta de cocina, el capital es que ustedes necesitan un horno, necesitan una fuente, necesitan una sartén para hacer. El trabajo es la persona que está cocinando y la tecnología es la receta. Obviamente esta receta ha ido variando con el tiempo y ha ido mejorando. ¿Qué es lo que tenemos hoy día en una economía moderna como la nuestra? El capital ya no es solo la tierra. El capital ha ido incrementándose, hoy día tenemos industrias, ¿no es cierto? En estas industrias tenemos maquinarias que sirven de capital, ¿no es cierto? Que nos permiten, que nos ayudan y que se mezclan junto con el trabajo para generar un producto. Tenemos los recursos financieros que nos permiten comprar muchas veces el capital o que nos permiten entrar al mercado cuando se trata de servicios. Y el trabajo también se ha sofisticado, porque no solo se trata de la mano de obra, se trata de la mano de obra, cuán cualificada está, cuántos estudios tiene, cuánto sabe del tema, y la tecnología pasa a ser esta variable, ¿no es cierto?, que me permite que con el capital y el trabajo yo logre obtener más producto. Porque la verdad es que siempre las cosas se pueden hacer mal y se pueden hacer bien, o se pueden hacer eficientemente o no eficientemente. Y la tecnología lo que permite es hacer las cosas lo más eficientemente posible para que al final se produzca una sinergia en que capital más trabajo sea más que solo capital más trabajo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si no existiera la tecnología, que era lo que no existía al principio, lo que teníamos era una situación en que no había crecimiento. El crecimiento, aunque ustedes no lo crean, no es un fenómeno antiguo. Aquí tenemos millones de años de la humanidad y el crecimiento económico es un fenómeno bastante nuevo. De hecho, es un fenómeno de los últimos 200 años. Antes de eso, no había crecimiento económico. Fíjense ustedes acá, voy a poner el puntero para que... Fíjense ustedes acá, estos son los años, lo que está acá abajo, en la línea de las X, son los años, el año 0, aquí, ¿no es cierto?, para los cristianos el nacimiento de Jesucristo, año 0, año 100, 200, 300, o sea, son los siglos, año 1800, año 1900. Recién entre el año 1800 y 1900 se empieza a ver que el crecimiento del PIB despega. Antes de eso, lo que teníamos era un crecimiento muy leve. ¿Por qué? Porque la población crecía, pero crecía muy poquito. ¿Por qué? Porque por pestes, virus, como ya los conocemos bastante bien últimamente, ¿no es cierto? O por guerras, la población no crecía demasiado. Y el capital era la tierra, por lo tanto era fija, no había más tierra de la tierra que había, digamos. Y por lo tanto lo que teníamos es que sin tecnología no lográbamos como humanidad crecer más allá de muy leve, digamos. Fíjense ustedes, acá no están las rayas, pero la verdad es que en 1800 años de humanidad, el PIB no creció más que $100 per cápita, en casi 2000 años de humanidad. Y de repente, en 200 años de humanidad, el PIB promedio per cápita del mundo creció desde 300 o 400, que es probablemente el número alrededor de 1850, a cerca de 12.000. Esa es
Eso es el crecimiento económico. O sea, estamos hablando de una época en que el 90% de la población vivía en pobreza, a una época en que la población hoy día se considera, y quizás hablemos antes del virus, porque el virus va a generar muchas diferencias, que la gran parte de la población mundial vive en clase, es de clase media, no vive en pobreza. Cuando analizamos esto desde el punto de vista de del crecimiento, o sea, de las tasas de crecimiento, o sea, comparando un año, el PIB que se generó un año con el PIB que se generó el año anterior, lo que podemos ver es que efectivamente las tasas de crecimiento se movieron desde el cero, recién a partir del 1800, estamos hablando alrededor de 1830, 40, se movieron arriba del 1 después del 1900, y recién, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial, el PIB despega y tenemos tasas de crecimiento entre 2 y 5% promedio. Fíjense ustedes lo llamativo que es que con tasas de crecimiento de entre 2 y 5, y 4,5 en este caso, lo que tenemos y lo que hemos generado es un PIB que se incrementó en forma gigantesca en el último tiempo. Déjenme ir a la siguiente, que por alguna razón no me deja ir. Vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la gracia del crecimiento económico? El crecimiento económico genera un círculo virtuoso. ¿Y cuál es ese círculo virtuoso? Es el siguiente: crecimiento económico genera mayor recaudación de impuestos. Nosotros estamos organizados como sociedad a través de los gobiernos y los estados. Los gobiernos cobran impuestos que todos nosotros pagamos, y esos impuestos sirven ¿para qué? Sirven para generar inversión pública y gasto social. Inversión pública, nos referimos a los caminos, nos referimos a los puentes, nos referimos a la luz, o sea, todo el alumbrado público, ¿no es cierto? Y gasto social, sirve para pagar, ¿no es cierto?, y financiar todo lo que es la ayuda social, las redes de protección social. ¿Y qué son eso? Bueno, nada menos que las vacunas que tenemos que ponerlo a todo el mundo. Hoy día el gasto social tenemos que reservar un pedazo importante para poder financiar la vacuna del coronavirus cuando salga, más allá de que salga antes de o en marzo del 2021 o salga ya para el 2022, como dijo la OMS, pero la verdad es que se necesita gasto social también para generar educación, para pagar los colegios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras nosotros podamos generar inversión pública y gasto social, estamos invirtiendo en el país, ¿no es cierto? Al generar, por ejemplo, educación pública o salud pública, estamos invirtiendo en lo que nosotros habíamos llamado el trabajo, o sea, en que las personas puedan educarse y por lo tanto sean más productivas, y la misma persona, ya sabiendo más o teniendo más educación, pueda producir más, o que la misma persona viva por más años y por lo tanto esa persona permita producir por un mayor lapso de tiempo. E inversión pública, para mezclar la inversión pública con el trabajo, de modo de que no solo sea tierra, sino que además yo no tenga que nadar para cruzar el río y llegar al otro lado, sino que haya un puente que me facilite, que en vez de demorarme 2 horas nadando, lo camine y me demoro 15 minutos caminando para llegar al otro lado. Habiendo inversión pública, también se genera inversión privada. ¿Por qué se genera inversión privada? Porque si yo soy un productor y quiero vender frutas, por ejemplo, cuando se producía solo, se vendían productos, ¿no es cierto?, y se generaba el comercio, estoy hablando en 1900, yo necesitaba el puente público para poder cruzar y llevar la fruta que yo había cosechado y venderla en la ciudad. Y por lo tanto, si ya tenía el puente para poder cruzar, entonces me atrevía a comprar un arado para poder cosechar más y más rápido.
La inversión privada junto con la inversión pública generan mayor capacidad instalada, y esta mayor capacidad instalada finalmente me permite que haya más crecimiento. Y por lo tanto se produce un círculo que es sumamente virtuoso, pero tiene un serio problema, que también genera un círculo que si fuera exactamente al revés, hacia el otro lado, es un círculo que es dañino, porque si no hay crecimiento económico, baja la recaudación de impuestos, al bajar la recaudación de impuestos hay menos inversión pública, se empiezan a deteriorar los puentes, se empiezan a caer, los caminos empiezan a ser malos, la gente se demora más, y compro el auto, y el auto como el camino es malo se echa a perder, ¿no es cierto? Y por lo tanto disminuye la capacidad instalada y puedo producir menos, y como puedo producir menos, entonces hay menos recaudación de impuestos. O sea, efectivamente, lograr un círculo virtuoso es muy importante, porque si no, nos podemos quedar pegados o estancados, como es el caso de Japón, por ejemplo, que Japón es un país que creció mucho por mucho tiempo, pero que después quedó estancado, o podría ser, ¿no es cierto?, que disminuya el crecimiento económico, que al final, ¿no es cierto?, empieza a achicarse este país, como le ha pasado a muchos países, que vamos a ver algunos ejemplos, que es bastante triste cuando entran en círculos negativos y que por lo tanto en el fondo terminan produciendo menos. Pero ojalá fuera solo esto, porque esto sería una cosa bien fácil de realizar, ¿no es cierto? Como que pego el empujón y funciona de ahí en adelante. Sin embargo, hay otros factores que son también importantes, porque nadie va a invertir, nadie va a arriesgarse a gastar sus ingresos, porque al final cuando yo tengo que invertir tengo que ahorrar. O sea, como las personas en general, para poder invertir, para poder comprar el arado, para poder comprar, ¿no es cierto?, la máquina o el horno, para poder cocinar, para poder vender pan, tú tienes que dejar de consumir, porque yo podría tomar ese dinero que ocupé para comprar el arado, para comprar el horno, ¿no es cierto?, y gastármelo en comida, en ropa, en lo que necesite. Por lo tanto, la única razón por la cual yo dejo de gastarme en lo que necesite y ocupo ese dinero para poder invertir, o sea, para comprar un horno o para poder, ¿no es cierto?, comprar el arado, es que yo sé, reglas del juego claras, que eso que compré va a quedar para mí y que lo que yo produzca va a quedar para mí. O sea, y sé qué porcentaje me van a cobrar de impuestos, sé qué porcentaje, ¿no es cierto?, entonces no llega a mí, sino que va a recaudación de impuestos, sé que la recaudación de impuestos se divide y se va a gasto social y no se va a malgastar. Es muy importante que para que haya inversión entonces yo tenga súper claro, porque si no hay una regla clara del juego, ¿por qué me voy a arriesgar yo a no consumirme todo e invertir en algo? Otra cosa que necesitamos es institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? La institucionalidad son las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Que haya un sistema jurídico que funcione, que los jueces, ¿no es cierto?, que yo sepa que los jueces lo que hacen es impartir justicia a través de la aplicación de las leyes que hay en un país, que yo sé, ¿no es cierto?, que si yo soy ladrón, tengo una probabilidad que me apresen y que no voy a poder pagarle a la justicia para que me saque libre, sino que tengo que cumplir con las reglas del juego. Que yo sé que para cambiar una ley necesito pasar por el Congreso. Esa es la institucionalidad. Tiene mucho que ver con reglas del juego, pero reglas del juego en que uno confíe en las instituciones, que yo confío en que el Banco Central tiene un objetivo claro, que es la inflación, y que el Banco Central no va a arriesgar, ¿no es cierto?, su prestigio al no cumplir las reglas. Eso es al final la institucionalidad. Tiene que haber certeza jurídica, que si yo creo que alguien me robó, que si yo creo que alguien no está cumpliendo las leyes, yo puedo ir a la justicia y sé que la justicia va a aplicar las leyes de modo de que yo sé claramente que si hay una acción A, genera una reacción B y va a ser castigado de la forma C. No que existe una probabilidad que quizás sí, que si no. O sea, necesitamos que esto, mientras más ordenado el sistema, mejor funciona. Porque cuando hay muchas variables al azar, como hay muchos países donde invertir, me voy a otro país. O si no,
simplemente me gasto el dinero. Y tiene que haber transparencia e integridad. ¿Por qué transparencia e integridad? Porque simplemente muchas veces lo que pasa en algunos países, cuando yo no creo que haya transparencia, si yo no quiero entregar mis impuestos, si yo no quiero entregar mis impuestos y empiezo a hacer trampa para no pagar los impuestos, no hay inversión pública y no hay gasto social. Si no hay inversión pública, es más difícil que se genere inversión privada. Y si no hay gasto social, entonces la gente está descontenta y se producen desequilibrios políticos. Por lo tanto, todo esto es importante. Pero más importante aún que todo esto es lo que hay detrás del crecimiento económico. Y lo que hay detrás y lo que tiene que haber detrás del crecimiento económico es la libertad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque finalmente los seres humanos somos seres que buscamos ser felices. Y está comprobado que los seres humanos nos gusta más que menos. En general, más bienes, no males, ¿no es cierto? Porque uno podría decir, a mí no me gusta más dolor que menos, sí, pero porque el dolor es un mal. Pero nos gustan más bienes, nos gusta tener más comida que menos comida, nos gusta tener mejor casa que peor casa. Y por lo tanto lo que hacemos es generar todas nuestras acciones en función de maximizar nuestro bienestar, de ser más felices, de tener más cosas. Y para eso tenemos que tener libertad a la hora de tomar decisiones. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nos acordamos del primer gráfico que yo les mandé, la gran diferencia entre por qué no se produjo antes, por qué se produjo hace 200 años este cambio, que de repente se empezó a invertir. ¿Por qué no se produjo antes? Bueno, porque antes no habían reglas del juego claras y porque no había libertad, no había derecho de propiedad. Si yo no me puedo apropiar de mi esfuerzo, del fruto de mi esfuerzo, no me esfuerzo, porque esforzarse es un costo. Por lo tanto, si yo veo que yo trabajo y todo lo extra que trabajo porque me esfuerzo demasiado no es mío, sino que es de otro, no me voy a esforzar más. El único incentivo a que yo me esfuerce más es que los frutos de mi trabajo sean propios o que yo decida a quién se los puedo entregar, porque es lo mismo, ¿no es cierto? Puede ser que a mí no me importe tener más para mí, pero sí me importa tener más para la gente que yo quiero, y por lo tanto es lo mismo, eso es derecho de propiedad. Yo soy quien soy capaz de decidir cuál es el destino del fruto de mi esfuerzo. ¿Por qué es tan importante el crecimiento? Bueno, dijimos que se produce todo este círculo virtuoso, pero al final, ¿a qué queremos llegar? Al desarrollo humano. O sea, aquí es muy normal conversar y que la gente entienda y que la gente critique y diga, pucha, pero no todo es crecimiento, los economistas solo se centran en crecimiento y no les importan las personas, solo les importan los números. Y el punto no es eso. Quizá no seremos los mejores explicando lo que queremos, lo que significa el PIB y lo que significa el crecimiento, pero lo que sí es cierto es que el crecimiento está íntima y directamente ligada al desarrollo, está íntima y directamente ligada al bienestar, que es lo más importante. Fíjense ustedes que este es un índice de desarrollo humano que incluye muchas cosas, incluye educación, incluye salud, incluye expectativa de vida, incluye muchos factores que están considerados como que son seres humanos más desarrollados o economías más desarrolladas o economías menos desarrolladas. Incluye cultura, incluye ocio, tiempo para el ocio. Entonces, cuando uno mide todo eso, ahí entonces uno dice, ya, ok, esto no solo me está midiendo plata, porque uno podría decir, bueno, pero la plata no lo es todo en la vida, hay otras cosas. Bueno, cuando uno incluye todos los factores se llama desarrollo humano, y lo que uno puede observar es que hay una relación directa que crece a tasa decreciente, ¿no es cierto? Ustedes probablemente ya vieron lo que son las tasas decrecientes, ¿no es cierto? O los rendimientos decrecientes, pero ciertamente más ingreso per cápita implica un mejor índice de desarrollo humano. Y aquí estamos nosotros. Ese puntito que estaba detrás de esa banderita es Chile. Chile tiene un PIB
cerca de $22.000 per cápita, probablemente este año va a caer, va a estar más cerca de los 21, algo, entre 20 y 21 mil dólares per cápita. Este es un PIB PPP. ¿Qué significa PIB PPP? Que es igual nivel de compra. No es en dólares directamente, porque uno no puede comparar en dólares la producción, porque resulta que en Chile es mucho más barato cortarse el pelo que en Estados Unidos. Entonces lo que se hace es, dado que lo que yo quiero medir es la cantidad de cosas a las cuales yo puedo acceder, si yo solo quisiera manzanas, la cantidad de kilos de manzanas que yo puedo comprar con mi PIB per cápita, lo que hago es poner todos en manzanas y no ponerlo todo en dólares, porque el precio de las manzanas es más caro en algunos lugares y más barato en otros. Entonces, cuando yo simplemente igualo el número de manzanas, lo que yo puedo ver acá es que hay países que tienen $60.000 per cápita de PIB, o sea, son 3 veces lo que es Chile. Hay países con $90.000 per cápita de PIB, que lo saqué porque quedaba muy lejos y no se me veía muy chico el gráfico, pero también hay países que tienen $1.000 o $1.200 per cápita de PIB, y que claramente no tienen acceso a educación, no hay acceso a salud. Entonces, cuando la gente dice, oye, pero estos son números fríos, no, no son números fríos. Lo que hace el PIB per cápita es que es una muy buena medida para poder representar muchas otras cosas, como son, por ejemplo, el desarrollo humano, o como son, por ejemplo, la escolaridad esperada. Fíjense ustedes, el mismo gráfico con el PIB per cápita abajo, pero ahora con años de escolaridad. Lo mismo, mientras mayor es el PIB per cápita, más años de escolaridad tiene la gente como expectativa. Ojo, que aquí quizás para ustedes algunos puede ser un mal la escolaridad, pero la escolaridad es un bien, porque más años de escolaridad nos permiten acceder a mejores niveles de vida, aunque algunos probablemente digan, no, yo no, para mí menos escolaridad esperada es mejor. No, más escolaridad esperada es mejor, porque esto es a lo que yo puedo acceder. Acuérdense que estamos bajo el concepto de libertad, todo bajo el concepto de, obviamente hay una escolaridad que es básica y es obligatoria, pero el resto, sobre cierta cantidad de años, es escolaridad que en el fondo ustedes quieren acceder para poder acceder a un mejor nivel de vida. Fíjense que nuevamente Chile está bastante central, tiene una escolaridad promedio de 16 años, y por lo tanto está bastante en el centro de la curva, lo cual nos lleva a que somos un país, ustedes deben haber escuchado muchas veces que somos un país de ingreso medio, medio alto. Fíjense ustedes que si la mayor cantidad de los países se concentra en esta zona de la curva y no en esta zona de la curva, y estamos aquí tratando de movernos a la derecha, pero es difícil. ¿Por qué? Porque esto es como cuando uno crece. Estamos en la parte de la curva en que estamos en la pubertad, nos pusimos un poquito rebeldes, ya estamos así como despotricando contra todo lo que es la institucionalidad, contra todo lo que son las reglas de la casa. Pero al final todos sabemos que sin reglas las cosas no funcionan, y por lo tanto, si queremos no retroceder hacia atrás, sino que avanzar, ¿no es cierto?, hacia mayor PIB per cápita, hacia mejores niveles de vida, necesitamos madurar. Y esa madurez cuesta. A veces es a golpe, a veces es, ¿no es cierto?, se sufre harto, a veces nos peleamos con todo, pero al final, ¿no es cierto?, si queremos avanzar y no queremos retroceder en el tiempo, vamos a tener que aprender. Y en ese proceso estamos en este país, que ha sido un proceso bien doloroso. Fíjense en la expectativa de vida. No les mostré el gráfico de expectativa de vida. Ustedes saben que hace 200 años atrás la expectativa de vida eran entre 30 y 40 años. O sea, yo ya estaría muerta, ustedes llevarían mucho más que la mitad de su vida. Así que la verdad es que el tema de la expectativa de vida ha aumentado a tasas agigantadas en los últimos años, y tiene que ver directamente, en estos últimos 200 años, tiene que ver directamente con el crecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque el crecimiento del PIB ha permitido invertir en salud, invertir en tecnología, que ha permitido aumentar la expectativa de vida o la cantidad de años que vamos a vivir.
Ahora, ese es nuestro país, nuevamente, aquí está el puntito de Chile, al medio de la tabla, con una expectativa de vida bastante alta, por sobre la curva. Fíjense que parece que somos sanitos en general, tenemos expectativa de vida por sobre la curva, probablemente mucho tiene que ver con que los periodos de guerra están un poco alejados en nuestro país, pero con buena expectativa de vida. Y lo más interesante, puntos interesantes, la pobreza. Mientras mayor es el ingreso per cápita, menores son los niveles de pobreza en el mundo. Y por lo tanto, claramente nadie quiere que sus vecinos vivan en pobreza. Nadie quiere que sus compatriotas vivan en pobreza y por lo tanto es nuestra responsabilidad generar mayor crecimiento para tratar de sacar a la población, sacar a la gente de los niveles de pobreza en que están. Más ahora que estamos en un tiempo complicado, un tiempo de alto desempleo y que por lo tanto va a significar mayores niveles de pobreza. Y contrariamente, y aquí quería llegar a lo que ustedes pueden leer en Twitter, a lo que se escucha en los diarios, a que cuando ustedes ven la tele, ¿no es cierto?, estas discusiones, y vemos a mucha gente muy moderna que dice que lo importante no es el crecimiento, que lo importante es la igualdad. Bueno, la verdad es que también es cierto que mientras mayor es el nivel de ingreso, menor es el nivel de desigualdad. O sea, esto de que no es importante uno, es importante el otro, no es cierto, porque van correlacionados. Es cierto que la correlación es menos directa que en los otros casos. ¿Por qué? Porque cambiar la igualdad se demora muchos años y por lo tanto necesitamos muchos años de crecimiento alto para poder empezar a mejorar la igualdad. Necesitamos mucho dinero en recaudación para poder mejorar los sistemas de las redes de protección social, para mejorar la igualdad. Pero eso no significa que no estén correlacionados. Entonces, aquí este es un término que se ha ocupado mucho nuevamente para hablar en contra del crecimiento, pero la verdad es que van de la mano. Y por lo tanto no podemos aspirar a mejores niveles de igualdad si no estamos concentrados en crecimiento. Ahora, nuevamente, nuestro país. Para alcanzar a los países más avanzados, yo les conté que nosotros estábamos como en el medio, estamos en la pubertad. Y para alcanzar a los países más avanzados tenemos que crecer más rápido que ellos. Esto es igual que una carrera. Aquí es una carrera, pero es una carrera en que hoy día, si nos ubicamos hoy día, tenemos países que estpero adelante, que partieron de esta carrera y van mucho más adelante que nosotros, y tenemos países que están mucho más atrás que nosotros. Pero todos los países se están moviendo, y eso es algo que hay que entender. La economía es un proceso dinámico, no es estático. Uno nunca puede pensar en la economía como estática porque se va a equivocar radicalmente. La economía es un proceso dinámico, está en movimiento, es una carrera, no es una foto. Y en esta carrera, si nosotros queremos llegar a ser como los países más ricos, si nosotros queremos, ¿no es cierto?, estar en el grupo de los países más ricos, necesitamos crecer más rápido, necesitamos correr más rápido para alcanzar a los que van primero. Y eso se puede hacer, y hay países que lo han logrado hacer. Fíjense Corea. Corea, en 1965, que no es tanto tiempo más atrás, probablemente el 65 es el año en que nacieron sus papás, o un poco antes, ¿no es cierto? Era un 12% el PIB per cápita, o sea, el ingreso promedio de la población de Corea del Sur, no del norte, era un 12% del ingreso per cápita de la población de Inglaterra. Un 12%. O sea, si un inglés tenía 100 en promedio, el coreano tenía 12 en promedio. En el 2020, el inglés tiene 100 y el coreano tiene 98. O sea, ellos han logrado en un periodo de 55 años, que son la diferencia entre 1965 y 2020, han logrado alcanzar, han corrido como locos y han logrado alcanzar Inglaterra.
¿Y eso qué significa? No solo significa que son más ricos, significa que tienen mejor nivel de vida, significa que son más felices, significa que tienen mejor salud, significa que tienen mejores bienes públicos, significa muchas cosas buenas. Y fíjense, en dólares del 2011, o sea, estamos hablando de dólares muy parecidos a los de hoy día en términos de capacidad de compra, el PIB per cápita, el ingreso promedio de un coreano era 1.710, mientras que el de un inglés eran 13.800. Hoy día, ambos tienen cerca de $40.000 per cápita. ¿Y cuál es la diferencia? Inglaterra ha seguido creciendo, fíjense, pasó de 13.000 a 40.000 en 55 años. Creció una tasa de 2% anual. Corea creció una tasa de 5.9% anual. Esa diferencia hizo que Corea lograra igualar a Inglaterra y superar a muchos países por el camino, incluido España, incluido Francia, etc. Ahora, generar este crecimiento, mantenerse creciendo más rápido o mantenerse corriendo más rápido en una carrera que los otros es difícil. Aquí los que corren carreras cortas, 100 metros planos, pero mejor aún, los que corren maratones, porque el crecimiento es una maratón, no es una carrera corta, no es una carrera en que haya que tirar todo al primer momento, es una carrera en que uno tiene que guardar fuerzas porque se demora mucho tiempo en avanzar. Generar crecimiento es difícil, terminar una maratón es difícil. Y es muy fácil que por el camino nos quedemos atrás, nos quedemos parados, nos salgamos de la carrera. Y los ejemplos son tristes y son cercanos. Esta es Argentina. Argentina, el año 48, tampoco se hace tanto tiempo, probablemente el año 48 es un poco antes de que nacieran sus padres, probablemente alguno tiene algún abuelo que nació el 48. Argentina tenía el mismo PIB per cápita que el Reino Unido, que Inglaterra. O sea, por eso eran los ricos de Latinoamérica, porque ellos al final tenían un mismo estándar de vida que los mejores de Europa. El año 2020, Argentina tiene un estándar de vida que es menos de la mitad de los ingleses. Si lo vemos en términos de dólares, lo que tenemos es que en el año 48 ambos tenían cerca de $9.000 per cápita, era su ingreso promedio. Hoy día el ingreso promedio de Argentina es solo $18.000 per cápita y el de Inglaterra, como les había dicho, es mayor a $40.000 per cápita. ¿Cuál fue la diferencia entre Inglaterra y Argentina? Un 1%. Inglaterra, yo les dije, creció al 2% en este periodo. Argentina creció al 1% en este periodo. Y ojo que Argentina iba creciendo menos, pero en el último periodo lo ha hecho muy mal y ha hecho que esta diferencia sea grande. ¿Y por qué lo ha hecho mal? Bueno, porque se olvidaron que era una carrera larga y trataron de acortar el paso, ¿no es cierto? O trataron de acelerar y por el camino les empezó a fallar todo, les empezaron a dar las rodillas, empezaron a cojear, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se les olvidó que hay un círculo virtuoso que necesita condiciones. ¿Y qué condición es la principal que necesita? Reglas del juego claras, especialmente en lo relacionado con el derecho de propiedad. El derecho de propiedad en todo sentido, el derecho de que mi esfuerzo, el fruto de mi esfuerzo, ¿no es cierto?, es mío, yo decido qué hacer con él, y que las reglas son claras, que no cambian cada 5 minutos. Ahora, lo peor es que no solo lo bueno, como era el PIB de Argentina, puede deteriorarse. Lo mediocre, que no era tan bueno, que no estaba en la parte de acá de los gráficos, sino que está por acá de los gráficos, puede destruirse igual o peor que lo que le pasó a Argentina. Y el ejemplo triste es Venezuela.
Venezuela no era Argentina en términos de que nunca fue igual a Inglaterra, pero Venezuela era el PIB per cápita, el ingreso per cápita, el ingreso promedio de las personas en Venezuela era un 66% de lo que era los de Inglaterra en el 75. El año 2020 es solo un 17%. O sea, es menos de un quinto de lo que era el 75. El 75 sí que estamos hablando, ¿no es cierto?, de hace no muchos años atrás. Lo peor de todo de Venezuela es que, fíjense ustedes, el PIB per cápita de Venezuela en el año 75, el ingreso promedio, estamos viendo en la misma moneda, o sea, misma cantidad de manzanas, era 11.126 manzanas, y hoy día producen menos, no producen más, producen 6.889 manzanas. Entonces, claramente aquí no puede haber desarrollo, no puede haber mejor educación, no puede haber mejor salud, porque simplemente hay menos manzanas. O sea, las manzanas ya no alcanzan ni siquiera para lo que alcanzaban antes. Aquí ha habido una caída en el crecimiento de la economía. Y todo esto es posible en una cantidad de años bastante pequeña. Si nos comparamos con Venezuela, Venezuela el 75 era un país que era más de 2 veces Chile en términos de ingreso promedio. O sea, cualquier venezolano que venía a Chile tenía el doble de ingresos que los chilenos, medido en manzanos nuevamente, o sea, el mismo bien. Hoy día es menos de un tercio de lo que es el ingreso de Chile. ¿Ya? Chile, el 75, tenía un PIB per cápita de 5.400, hoy día tiene un PIB per cápita de 24.148. Esos son los ejemplos de éxito y de fracaso en el crecimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que los diarios, que en la televisión especialmente, ¿no es cierto?, o simplemente en las conversaciones la gente habla muy liviano, ¿no es cierto?, de que el crecimiento no importa, de que lo importante es la distribución del ingreso, de que el crecimiento es un número frío, de que no se preocupa de las personas, nos damos cuenta que la realidad es totalmente lo contrario, que el crecimiento lo que representa mejor salud, representa mejor educación, representa mejor acceso, mejores oportunidades. Y finalmente, lo más importante, el crecimiento económico representa felicidad. Hay un dicho muy antiguo que dice, ¿no es cierto?, que el dinero no hace la felicidad, pero la compra. Bueno, lamentablemente, los gráficos dicen lo mismo. La verdad es que puede ser que no es la felicidad, pero nos permite acceder a cosas que nos pueden hacer más felices, ¿ya? Claramente, fíjense ustedes, no hay ni un país de menos de $10.000 que pueda acceder a los niveles de felicidad que acceden los países de $70.000 o los países de $50.000 per cápita. ¿Cuál es el país más feliz del mundo? Finlandia es el país más feliz del mundo y llama la atención. Recordemos que Finlandia es un país heladísimo, que está en el hemisferio norte, en que hay un gran porcentaje del invierno en que no hay sol, y aún así, y el sol está comprobado psicológicamente que está relacionado a la felicidad, y aún así son el país más feliz del mundo y tiene que ver con su ingreso per cápita. ¿Por qué? Porque con un ingreso per cápita más alto, o sea, a través de generar más crecimiento en el tiempo, a través de transpirarse esa maratón y correr rápido y mantenerse constante corriendo rápido, sin tratar de pegarse acelerones que al final nos van a echar a perder el pie, nos van a esguinzar, nos van a generar un calambre, porque todo eso es por tratar de avanzar más rápido. Si nadie ha dicho que tengan malas intenciones, si es por tratar de acortar camino, nos damos cuenta que no funciona. Y aquellos que son mateos, que siguen la regla tal como decía que había que correr siempre a la misma velocidad, corriendo, porque a esa velocidad íbamos a ser felices, ese es el que lo está logrando.
Entonces nosotros, que nos encontramos en los 21.000, se me olvidó, ¿puse la banderita aquí o no la puse? No me acuerdo. No la puse. Que nos encontramos en los 21.000, tenemos aún mucho camino por recorrer para poder aumentar los niveles de felicidad hasta niveles más altos. No significa que la felicidad esté solo en la riqueza, pero sí significa que entrega condiciones como salud, como educación, como acceso, como oportunidades que nos pueden hacer más felices. Al final, esta es nuestra carrera. Nosotros somos los blancos acá. Blanco, azul y rojo, nosotros somos los blancos. Esta es nuestra carrera por la felicidad, nuestra carrera por hacer que nuestros compatriotas sean más felices porque tengan acceso, porque haya menos pobreza, porque haya menos desigualdad, porque tengan acceso a educación, a salud, a mejores niveles de vida, a mejor expectativa de vida. De nosotros depende, como lo hicieron los coreanos. Fíjense de esta línea naranja, los coreanos se pegaron una carrera y siguieron, y aquí, pucha, se cansaron, tuvieron que echarle una crema porque estaban medio acalambrados y siguieron, y ahí están. Nosotros partimos lento, pero partimos arriba de los coreanos, y hemos seguido lento, pero seguimos. Todavía no nos doblamos, hemos tenido hartos periodos así malos, aquí anduvimos caminando, perdimos el norte y como que nos dimos vuelta y empezamos a caminar para atrás, pero después como que volvimos a crecer, ¿no es cierto? Pero hay otros que definitivamente están caminando hacia atrás, se perdieron completamente, se salieron de la maratón, están tratando, este se salió de la maratón y este simplemente no se salió, pero está caminando hacia atrás, o sea, perdió el rumbo completamente. De nosotros depende, de este país, de nuestras decisiones, depende el crecimiento. El crecimiento no es solo de decisiones económicas, el crecimiento depende de decisiones políticas, de decisiones económicas y de decisiones sociales. ¿Por qué? Porque necesitamos instituciones, necesitamos reglas del juego claras que permitan que todos nosotros ocupemos todos nuestros recursos y hagamos nuestro mejor esfuerzo para poder alcanzar estas metas. Por lo tanto, el crecimiento es claramente la base para generar una mejor sociedad. Cecilia, dejo de compartir la pantalla. Si puedo, espérense, déjenme sacar del moderador porque no me deja. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Michelle. Creo que fue tremendamente didáctico, muy gráfico, muy entretenido, muy interesante. Yo creo que todos aprendimos mucho. Han llegado ya hartas preguntas. Todavía yo creo que tenemos espacio para contestar unas pocas más, pero vamos a empezar inmediatamente con las preguntas. Tengo aquí primero dos preguntas de Andrés Manrique. Dice si el capital humano se considera parte del trabajo o del capital. Eso es lo primero. Y en el círculo vicioso muestra que los impuestos son parte de este círculo virtuoso en el fondo, lo que conlleva un crecimiento económico, pero no es contradictorio debido a que los mismos impuestos frenan la inversión privada. Ya. ¿Contesto al tiro? Sí, vamos contestando. Ya, vamos con el primero. Capital humano es una muy buena pregunta. Depende mucho, hay gente que considera el capital humano, por ejemplo, el número de años estudiados o la capacitación como parte de la tecnología. Hay algunos que lo consideran como parte del capital humano. En general se tiende a considerar parte del capital humano, las teorías más modernas, porque al final el concepto básico es trabajo, y lo que tú le entregas al trabajo a través de hacerlo más eficiente, hace que tu trabajo sea más eficiente, pero sigue siendo capital humano. Por lo tanto, los años de educación deberían sumarse al capital humano. Al final, cuando uno hace la suma, si lo suma por fuera o lo suma por dentro, no hace mucha diferencia en términos matemáticos, pero finalmente es capital humano y así lo consideran las empresas cuando te contratan. Cuando te contratan y ustedes estudiaron 5 años en la universidad versus alguien que solo llegó hasta cuarto medio, es considerado parte de tu capital humano, de lo que tú te puedes apropiar y por lo tanto es parte del capital.
La segunda pregunta, Cecilia, era, bueno, alcancé a anotar, así que... Que le parecía contradictorio que los si los impuestos. impuestos frenan la inversión sean parte de ese círculo virtuoso. Sí. Efectivamente, hay un tema en el tamaño de los impuestos, pero nosotros vivimos en sociedad, y en una sociedad nunca desde la creación del mundo ha habido igualdad. Y además, los seres humanos no nacemos iguales, y eso es algo que es verdad. Hay gente que nace como Bolt, ¿no es cierto?, que corre mucho más rápido que el resto. No es igual a uno de nosotros, claramente. Yo probablemente corro a un cuarto de la velocidad de Bolt y quizás estoy siendo optimista conmigo mismo. Hay gente que es mucho más inteligente. Hay gente que nace con problemas cognitivos, y por lo tanto lo que la sociedad se organiza a través de los gobiernos, y parte del acuerdo social es que nosotros vamos a ayudar a que se cumpla o ayudar a aquellos que tienen menos, ¿no es cierto? Y esa ayuda se realiza a través de los impuestos. Entonces, para que no se produzca que hay muchos súper ricos, y hay muchos pobres que son pobres no porque no se esforzaron, sino porque simplemente nacieron en condiciones distintas, lo que la sociedad toma un acuerdo social y se organiza cobrando impuestos. Ahora, ¿qué es lo que sí es cierto? Es que esos impuestos tienen que tratar de ser organizados, generados o recaudados de manera de no matar los incentivos o matarlos lo menos posible. Y por lo tanto, alzas en el nivel de impuestos que van más allá de lo que, por ejemplo, está haciendo el resto de los países, desincentiva la inversión, porque yo voy y cambio mis capitales y me los llevo a otro país, ¿ya? Pero no son conceptos contradictorios, en el sentido de que inicialmente todos los países han decidido tener este contrato social para poder ayudar a aquellos que están en peores condiciones. Perfecto, muchas gracias. Ibaín El Tit pregunta si el camino para inculcar este tipo de conocimiento, el crecimiento, economía y áreas afines, debiera ser educación financiera en el aula o habría otra vía. Compleja la pregunta. Muy compleja la pregunta. Es una pregunta que, seamos sinceros, probablemente un experto en educación sería mucho mejor para decirlo. Yo creo que la mejor educación que uno puede tener es la de la casa. Y creo que la mejor educadora es la persona que se hace cargo de las finanzas en la casa. En la casa en general, las madres son expertas en finanzas y entienden perfecto estos conceptos. Y por lo tanto creo que efectivamente necesitamos que estos conceptos estuvieran mucho más claros, quizás tratar de ejemplificarlos más desde la casa. Ahora, si a mí me preguntan, yo obviamente soy economista y por lo tanto mi respuesta es obvia. Debería ser desde el aula y desde el aula más básica. Yo creo que hoy día la educación cívica debería incluir todo esto. Pero obviamente no soy experta en educación como para saber desde qué momento y cuándo. Cierto, pero es verdad que si hay algo en lo que podemos tener consenso es que este tipo de conocimientos, la educación financiera, finalmente estamos hablando de bienestar y calidad de vida. Tener mejor educación financiera permite tomar mejores decisiones en la vida y por lo tanto nos permite mejor calidad de vida. Por eso la última charla de este ciclo vamos a hablar de pensiones, porque eso es un tema que hay que hablarlo cuando cuando ustedes son bien jóvenes. Bueno, después Francisco Calgruber pregunta, ¿hay países que tienen menor escolaridad y tienen mejor PIB? Seguramente, ¿por qué se da eso en el fondo? Con menor escolaridad que puedan tener mejor PIB. Bueno, igual que las personas, que hay personas que nacen más inteligentes y menos inteligentes, más bonitos y menos bonitos, ¿no es cierto? Hay países que son más ricos y menos ricos. Y hay países que uno levanta el piso y hay diamantes o hay oro, y se venden caros, y por lo tanto, claro, hay factores de nacimiento que permiten que no necesites tanta escolaridad y que tengas niveles de PIB más altos. Pero claramente, cuando uno mira la curva, son las excepciones y no son el promedio. Perfecto. María Sofía Figueroa
una persona que migra de un país con un PIB muy bajo a uno con un PIB muy alto con la intención de mejorar su calidad de vida, ¿qué tanto puede afectar esta diferencia en su establecimiento en dicho país? No me queda muy clara la idea, no sé si está de alguna manera preguntando los efectos de la emigración en los países, cuando gente de países muy pobres va a países muy ricos, ¿qué efectos produce eso? Sí, a mí me da la sensación que tiene que ver con eso, pero, a ver, la pregunta dice en el fondo, ¿qué efectos puede tener la persona? Claro, la persona llega a un país, y por ejemplo, pongamos el ejemplo, una persona que viene de Haití, y llega a un país como Chile, que tiene un PIB per cápita mucho más alto, se producen dos efectos. Tiene mejores oportunidades que Haití, probablemente va a aumentar su nivel de expectativa de vida, ¿no es cierto? Puede acceder a mejores trabajos y puede acceder, ¿no es cierto?, a mejor calidad de vida. Pero también se puede producir el efecto de que porque, por ejemplo, no puede conseguir su carnet de identidad porque no entró legalmente, sino que entró ilegalmente, pueda ver que todas esas oportunidades pasen por delante y no puede acceder, y eso todo tiene que ver con la ley de migraciones que hoy día se está votando en el Congreso, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo, cuántas personas deja uno entrar? ¿Es libre o no es libre la migración? Son leyes que hoy día se están discutiendo y que son bastante discutidas a nivel mundial. La mayor parte de los países no tiene migraciones libres. Los países de los cuales nosotros queremos ser como ellos, como Australia, Nueva Zelanda, son países en que no hay migración libre porque el problema se produce que llega mucha gente que necesita acceder a la red de protección social y la red de protección social no da abasto, porque la red de protección social gasta por cada persona y por lo tanto en la medida que hay más personas cuesta mucho, hay que dividir entre más el mismo dinero y por lo tanto tiene que ser controlada para que no pase que al final el país en vez de avanzar retroceda. Muchas gracias. Y aquí hay una pregunta que me parece interesante porque podría aplicarse también a lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, ¿cómo hizo Corea para seguir creciendo en su pubertad? ¿Cómo logró? Bueno, es una buena pregunta. Yo no conozco específicamente, le vamos a tener que preguntar a Ángel, que parece que ya no está, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hizo Corea en su pubertad? Lo que sí les puedo contar es que la historia económica lo que dice es que... Acá estoy, Michelle. Excelente, bueno, ahí, pero yo creo que aquí está el experto, ¿para qué voy a seguir hablando? No, siga usted nomás, siga usted nomás. Ya, yo doy la introducción. La mayor parte de los países se quedan entrampados en el ingreso medio. No logran pasar hacia ser un país desarrollado. O se devuelven, como lo hizo Argentina, como lo ha hecho Venezuela. O sea, la verdad es que la trampa del ingreso medio es una trampa real, es una trampa en la que estamos nosotros ahora. Yo te diría que si la trampa del ingreso medio fuera arena movediza, estamos hasta el cuello en este momento. Y de nosotros depende, ¿no es cierto?, lograr salir de la pubertad. Ahora, ¿cómo lo hizo Corea? No sé si, Ángel, si tú conoces eso, yo reconozco que no lo conozco. Bueno, yo no sé mucho tampoco de Corea, pero hay un tema que sí es relevante y que tiene que ver con el desarrollo del comercio exterior. Y de las ventajas comparativas. O sea, es un país que ha basado su crecimiento en la inserción en el mundo y tuvo la suerte de hacerlo en un periodo en que el mundo creció mucho. Esa es una variable, porque Michelle nos explicó cuáles son los elementos. Entonces, en ese elemento, que es más bien de tipo institucional, fue positivo, y lo otro que Corea también se destaca, y en general los países asiáticos que tienen una ventaja sobre nosotros en esto, es en calidad de la educación. Y esa es una variable muy importante. Y en esta misma línea, pregunta Juan Pablo Gutiérrez, Óscar Landerreche dice que el modelo productivo chileno se agotó y que por eso estaríamos con crecimientos bajos, en torno a 2 o 3%. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que está equivocado, porque si fuera así, Australia no sería desarrollado. Australia es como nosotros, exporta bienes, exporta fruta, exporta minerales, es muy parecido a nosotros. Y hay muchos países como nosotros que han logrado
convertirse en países desarrollados. Yo creo que nuestro problema no está en las exportaciones, nuestro problema no está en nuestro modelo de desarrollo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de qué exportamos, qué no exportamos, qué producimos y qué no producimos. Nuestro problema está en que estamos tratando de acelerar el proceso, creemos que existen recetas mágicas, creemos que se nos olvida que la economía no es que para lograr mejorar la distribución del ingreso no se trata de agarrar la torta y repartirla en partes iguales, porque la torta cuando se repartió ya no quedó nada, porque la economía no es una economía, como les dije, no es una foto, es dinámica y por lo tanto hay que pensar en términos dinámicos para poder avanzar. Y cuando tratamos de hacer esto, lo que nos va a pasar en esta maratón es que nos vamos a enginzar, se nos va a acabar la energía y no vamos a poder seguir corriendo. Nuevamente, ese es el problema, no es el modelo económico, porque el modelo económico, como ustedes lo pudieron ver, es bien básico, no hay magia. Y cuando uno cree que sí hay recetas mágicas, es cuando termina cayéndose por el camino, que fue lo que le pasó a los países que vimos, que es lo que le ha pasado a Argentina, que es lo que le ha pasado a Venezuela, que es lo que le pasó a muchos países que creyeron que tenían una receta que era mejor que la que han aplicado los países que han sido exitosos, y eso no existe. Muy bien. Andrés Manríquez también pregunta, ¿Argentina era tan rico como el Reino Unido debido a los recursos naturales? Y si no es el caso, ¿por qué tenía un PIB tan elevado? Argentina tuvo muchos años de crecimiento, primero porque efectivamente, tal como dijimos, hay países que son más ricos por naturaleza, y Argentina era más rico por naturaleza, toda la parte agrícola, pero además tenía un modelo exportador importante y una economía industrial bastante importante. Y eso le permitió avanzar en bastantes sentidos, especialmente respecto de su época. Recordemos que estamos hablando aquí del año 50, por lo tanto, respecto de su época, avanzó a la misma velocidad que lo hicieron el resto de los países. Y además teniendo, claro, la gran ventaja que tenía, que sigue siendo era el granero del mundo. Lo que pasó es que después se le olvidó que esa era la receta para crecer. Se le olvidó el tema institucional. Ese es Absolutamente. el déficit de Argentina. Después pregunta Florencia Gaidó, ¿qué variables se consideran para medir la felicidad de las personas? El índice de felicidad considera cualquier cantidad de variables, pero lo más interesante del índice de felicidad es que, claro, tiene todas estas variables de preguntas objetivas, ¿no es cierto?, como cuál es el PIB o cuál es la expectativa de vida, pero principalmente es una encuesta que se le pregunta a la gente cómo se siente, cuán feliz es en distintas escalas, y por lo tanto es una apreciación respecto a la felicidad, más que una medida objetiva como es el PIB. Perfecto, y aquí también relacionado con la felicidad, pregunta Martín Palacio, en el gráfico donde se comparaba el PIB con la felicidad, había un caso con $60.000 de paridad de poder de compra, pero con un muy bajo nivel de felicidad. ¿Qué está pasando en ese caso? Hay varios casos, no solo hay uno. De hecho, llama atención, por ejemplo, el de 90.000, que son los países Arabia Saudita, exactamente. Tienen PIBs altísimos, pero siempre les dicen que Chile es el país con peor distribución del mundo. Eso es una mentira. Los países árabes tienen una distribución de riqueza que esa sí que es una mala distribución del ingreso. Estamos hablando que el 90% de la población tiene un ingreso muy bajo y son los jeques los que tienen los altos ingresos. En esos países, por ejemplo, en todos los países árabes tenemos toda una población femenina oprimida, aquellos que hayan estudiado las condiciones o todo lo que tiene que ver con el Islam y los derechos de las mujeres, tienen al 50% de la población oprimida y es imposible, por tanto, que sean felices. Eso es por naturaleza. Tenemos países, ¿no es cierto?, en que se están destruyendo a sí mismos, así que hay muchos casos. Así es. Si puedes comentar algo de por qué algunos países producen más con menos horas hombre de trabajo. Eso se llama
productividad, eso se llama eficiencia. Hay dos factores que influyen en ser más productivo. Uno, por ejemplo, si yo quiero construir un auto, no sé si alguno aquí, los hombres probablemente, ven los programas estos de refacciones de autos que dan en el cable. Hay varios que reparan autos antiguos. Hay unos que son unos gringos que reparan autos antiguos y los dejan maravillosos, y hay unos que son unos cubanos, no sé si los han visto, que reparan autos antiguos. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Los gringos, ustedes van a ver, aquellos que han visto esto, que toman el auto antiguo y se comunican por computador con todas las desarmadurías, buscando las partes, y empiezan a trabajar y sacan una máquina distinta para hacer cada cosa. Y entonces se demoran nada, porque tienen la máquina exacta que les permite producir y limarla o pintar o pegar, ¿no es cierto?, soldar los distintos tipos de metales para poder rearmar el auto. Se van al programa de Cuba, y en Cuba el tipo, el que refacciona el auto, parte en su cacharro a las desarmadurías de todos sus amigos, a ver si es que tienen alguna parte que les sirve. Un amigo le dice que el otro amigo tiene una parte, entonces parte donde el otro amigo le dice, no, no era yo, era el otro, y parte a la otra parte. Y después cuando llega a contar las partes tiene dos herramientas, tiene una soldadora común y corriente y una lijadora, y con eso tiene que arreglárselo para hacer todo. No tiene un destornillador eléctrico, no tiene, en vez de cortar las piezas con una máquina profesional, la corta a mano. Obviamente, ¿cuántas horas necesita para producir lo mismo? Mucho más horas. Por lo tanto, hay dos cosas. Una, que es esta primera que les quiero decir, que es el capital con que cuentan. Cuando se cuenta con mayor capital, el trabajo se hace más productivo. Y la segunda, se trata de educación. Una persona que la educaron para aprender, que sabe hacer una cosa, es mucho más eficiente haciendo esa cosa que una persona que no sabe hacerla, que por lo tanto va a partir muy lenta haciéndolo. Ambos factores, la especialización, la capacitación y por otro lado el capital, hacen que las diferencias en horas de capital humano generen diferencias en productividad y en eficiencia. Perfecto, gracias. Pregunta Francisco Calgruber. Se dice que las carreras universitarias en Chile son muy largas y por lo mismo quieren acortarlas, por ejemplo, ingeniería civil. Me imagino que esto está referido a este tema de que mayor escolaridad es mejor, y por eso plantea que se dice que las carreras son muy largas. Los estudios que yo he leído al respecto, efectivamente tratan, o sea, claramente mayor escolaridad es mejor, pero aquí cuando hablamos de mayor escolaridad estamos hablando al mismo nivel de calidad. Y la razón por la que las carreras universitarias en Chile son largas es porque cuando se instauraron se consideró que la calidad de la educación básica no era suficientemente buena, y los primeros años de universidad, especialmente el primer año de universidad, trataban de ser un curso de nivelación para que todos los que entraran estuvieran en el mismo nivel para poder partir hacia adelante. Y por lo tanto, en general las carreras universitarias en Chile tenían un año más que las carreras universitarias en Estados Unidos. Entonces tiene que ver con un tema de calidad más que de cantidad. Perfecto. Aquí Bastián Rojas, y que tiene un punto que es interesante mencionar, que Corea del Sur tiene instituciones más inclusivas, y es verdad, tiene una ventaja en materia institucional. Isidora Izquierdo dice, pero puede ser que Chile esté demasiado centrado en materias primas. Por ejemplo, en Chile con la crisis del salitre se lo sufrió todo. ¿Podría pasar que el cobre dejara de ser tan importante? O si metafóricamente llegara a existir el cobre sintético, Chile sufriría una crisis gigante y la torta sería mucho más pequeña, ¿o no? Lo que debemos hacer entonces es agrandar la torta. Siempre cuando uno estudia finanzas, uno aprende que la diversificación es muy importante. Pero lo que hay que entender es que la diversificación es buena en la medida que los productos que se estén comprando sean buenos. O sea, si uno diversifica, pero compra activos financieros malos, la diversificación es mala.
En este caso, aplicado a la economía, la diversificación es buena y por eso es que nosotros hemos empezado a exportar fruta, a exportar agroindustriales, a exportar otro tipo de bienes y a exportar muchos servicios. Ojo, Chile está exportando muchos servicios. Por lo tanto, ha habido una gran diversificación, solo que la diversificación en Chile se ha ido mucho más hacia servicios que hacia bienes, y en general es muy difícil medir la diversificación de las exportaciones por servicios, pero si uno analizara la curva de crecimiento de las exportaciones de servicios, ha crecido mucho más rápido que la curva de exportaciones de bienes. Ciertamente es mejor tener más diversificado, pero si es que vamos a bajar las exportaciones de cobre para exportar algo en que el resto del mundo es más eficiente, lo único que vamos a generar son pérdidas. Sí, y además agregar que esta idea de que el cobre es el sueldo de Chile tiene algo de mitología ya, porque de partida el sector minero representa como un 10% del producto, ahora obviamente el efecto indirecto es mayor, y más si analizamos los ingresos del gobierno, lo que está viniendo del cobre, lo que viene de Codelco es cada vez menos relevante. A estas alturas del año pasado, por ejemplo, los ingresos que el cobre le generó al fisco fueron menos de un 5% del total de los ingresos. Entonces también ahí hay un poco de mitología respecto a la importancia del cobre. Después Martín Palacios también dice, las encuestas de felicidad podrían ser un tema más bien de autoengañarse. En el gráfico había países con PIB relativamente muy bajos y índices de felicidad muy altos. ¿Esto se podría relacionar con que la gente de esos países no tiene nada con qué compararlo? ¿Nunca han conocido la verdadera felicidad? Es una buena pregunta. Uno de los países que se sale de la regla es Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica es un país con un ingreso per cápita más bajo que el nuestro, y que tiene mucho mejor nivel de felicidad. Pero cualquiera que haya visto las calles de Costa Rica podría explicarse por qué, digamos. Porque son países en que la vida es más fácil por naturaleza, porque no tienen inviernos duros, porque hay otros factores claramente aparte del ingreso que tienen que ver con, hay poblaciones más alegres. Ustedes si se van a Centroamérica se van a dar cuenta que la gente tiende a ser más alegre que, por ejemplo, las poblaciones que viven en áreas más heladas, son poblaciones más hacia adentro. Y probablemente algo tiene que ver con felicidad, y otro porcentaje puede ser también que no conozca lo que hay afuera, claramente. Así es, y de hecho India es uno de los países que no tiene malos indicadores de felicidad. También ahí hay temas que tienen que ver con la cultura, la religión. Sí. Claro, porque para ellos, por ejemplo, las castas, ellos no aspiran a cambiar de casta porque la casta tiene que ver con su reencarnación y lo que está pagando en esta vida por vidas anteriores, y por lo tanto ellos no sienten que deban cambiar de casta y pasar a una casta mejor, pero tiene que ver con su religión y su forma de crianza, digamos. Juan Pablo Gutiérrez señala aquí un tema que yo creo que sobre todo para la gente joven es interesante. Otra cosa que llama la atención es que Argentina tiene más startups unicornio que nosotros. Ellos tienen 5, y ahí las nombra Mercado Libre, Globan, Despegar, y nosotros tenemos apenas una startup en vías de ser unicornio, que es Corner Shop. Bueno, y ahora está esta Netco, que también... Sí. Bueno, pero tiene que ver con un tema de números simplemente. La cantidad de personas en Argentina, la población en Argentina es bastante mayor que la población en Chile, y por lo tanto hay muchas cosas. Si uno suma el PIB per cápita de Argentina versus el PIB per cápita de Chile, o sea, el PIB total de Chile versus el PIB per cápita de Argentina, Chile es chiquitito. Si quieres compararlo con Brasil, probablemente también tiene muchos más, y no significa que tenga más PIB per cápita o que la gente sea más feliz o tenga más oportunidades, sino es un tema de números nomás, son muchos más. Como si hay muchos más, la misma probabilidad significa que hay más personas. Sí, yo creo que eso es cierto, y también puede haber otro factor en el sentido de que en Argentina efectivamente para las generaciones más jóvenes es mucho más difícil que en Chile llegar a tener un buen trabajo, con un buen sueldo, estable. La vida es mucho más incierta, y
a lo mejor aquí hay algunos que sean argentinos, yo tengo amigos argentinos, claro, ellos dicen que es súper inestable. La vida es como es el PIB en Argentina, hay periodos que son excelentes, entonces de alguna manera eso incentiva más a arriesgarse a la gente más joven. Yo creo que algo... Bueno, y gracias Valle, termina con esta pregunta, y me parece que es súper buena pregunta para terminar, porque dice concretamente, ¿cómo podemos aportar nosotros en el crecimiento económico chileno? Me parece muy buena pregunta de Gracia. Sí, bueno, yo creo que hay varias formas. Primero, yo creo que todos nosotros, pertenecientes probablemente a un porcentaje de la población que tiene mayores oportunidades que el resto de la población en Chile, parte de nuestra responsabilidad es justamente traspasar el conocimiento. Hay mucha gente de la calle que cree en todos estos eslogans y que apoya, por tanto, mociones que al final son malas para nuestra sociedad. Y de nosotros depende sembrar. Y sembrar cada vez que nos subimos al taxi nos hacen un comentario, o con la gente que tiene opiniones distintas, no guardar silencio. Yo creo que es súper importante entender que uno puede tener opiniones distintas, pero hay que discutirlas. Y tratar, dado que ustedes tienen el conocimiento que no van a tener otros, de traspasar lo que vayan obteniendo. Esa es la primera parte, que es la parte de compartir los conocimientos. Y la segunda parte es que yo creo que hay dos cosas que uno tiene que hacer. Uno es que uno tiene que, con lo que se le ha dado, hacer lo máximo posible, y eso significa tratar desde tratar bien a la gente que está al lado, hasta hacer lo mejor posible dentro de su profesión. Y eso obviamente genera crecimiento. Ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que es importante ser eficientes en lo que uno hace, que es importante no sacar la vuelta. Todo eso genera cultura, y esa cultura genera crecimiento. Y lo segundo es que también saben que hay gente, y conocen la realidad, de que uno ha tenido mayores beneficios que otros en la vida, y por lo tanto hay que tratar de ayudar a aquellos que no han tenido las mismas oportunidades y los mismos beneficios. Sí, y yo creo que aquí, como ustedes son estudiantes universitarios, y hemos tenido en estos últimos años en Chile, lamentablemente, casos de faltas de ética de grandes empresarios y de grandes líderes a todo nivel. Bueno, y al final lo que uno ve detrás de eso son una crisis de valores en el fondo, y todos ahora estamos llamados a, después en nuestro rol, a lo mejor muchos de ustedes van a terminar siendo empresarios, trabajadores, respetar las reglas de la libre competencia, respetar las reglas en general, respetar ahora las reglas ustedes como estudiantes. Yo creo que esa es la principal colaboración que pueden hacer con Chile. Estamos terminando, entonces les recuerdo que la próxima charla es a esta misma hora, el 22 de septiembre. Ahí va a hablar José Miguel Simián sobre América Latina, que es súper interesante porque la verdad es que tenemos la dificultad nosotros que estamos en una región que es muy compleja y que va a quedar con una situación muy delicada después de esta pandemia. Quiero dar muchas gracias a Michelle por su charla muy entretenida, muy didáctica, porque además yo le había pedido, Michelle, por favor, los economistas siempre hablamos con palabras raras que nadie entiende, por favor, y creo que se cumplió con creces ese objetivo, creo que fue muy didáctico, y quiero agradecer también a los patrocinadores del Centro de Estudios Financieros, que es Principal, y el Depósito Central de Valores, porque ellos son los que nos permiten poder hacer estas actividades. Ángel, no sé si tú quieres cerrar con algún punto. Sí, bueno, no, solamente agradecer a Michelle, como tú dices. Se te va un poco el sonido, Ángel. Lo perdimos. Yo lo había leído, la espectacular para nuestro curso. En el entendido lo que hemos parte del proceso de decisiones. Eso
Bueno, tú, Ángel, estos son los problemas que tenemos con vivir ahora online, pero los alumnos de él, seguramente Ángel después les va a decir cuál era para él objetivos bien importantes que pudieran venir a estas charlas. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por haber venido y espero que les haya servido en su proceso de formación profesional. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, Michelle. No, gracias a ustedes. Oye, le voy a pedir a la Ceci después que por interno me dé tu correo electrónico, porque me encantó tu presentación, los gráficos, así que a ver si después